Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida al Noticiero Constitucional. En la presente edición tendremos detalles de las últimas informaciones vinculadas al Tribunal Constitucional y su quehacer diario. Comenzamos esta edición con nuestros titulares. Sentencia del Tribunal Constitucional reconoce facultad sancionadora de la Contraloría. Dejan al voto 70 procesos constitucionales. Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia aprobó bases para concurso público de mérito. Tribunal Constitucional se pronuncia sobre caso Avencia Mesa. Presidente del Tribunal Constitucional es incorporado a la Academia Peruana de Derecho. Rinden homenaje a Luis Bedoya Reyes por su centenario. El Tribunal Constitucional dio a conocer la sentencia contenida en el expediente de inconstitucionalidad 20-2015, que fue declarada fundada en parte y que fortalece la lucha contra la corrupción y el trabajo de la Contraloría. El presidente del Tribunal Constitucional explicó que la sentencia declara inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, porque no cumplía con expresar en forma inequívoca el acto u omisión que debía ser materia de sanción. La sentencia del tribunal fortalece la lucha contra la corrupción al ratificar la constitucionalidad de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Este es un punto muy importante que debe quedar perfectamente aclarado porque el Tribunal Constitucional está en una línea de luchar contra la corrupción en forma categórica. Precisó además que la sentencia no tiene efecto retroactivo, de acuerdo a lo señalado expresamente en un artículo del Código Procesal Constitucional. El artículo 81 del Código Procesal Constitucional establece que las sentencias fundadas, recaídas en el proceso de inconstitucionalidad, tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Es por ello que la publicación de la sentencia no tendrá un efecto de nulidad de las sanciones ya impuestas por la Contraloría. Repito, no tendrá un efecto de nulidad de las sanciones ya impuestas por la Contraloría. En reunión sostenida el 26 de abril, el Contralor reconoció que la sentencia del Tribunal Constitucional ratifica la facultad sancionadora del órgano de control. Como lo hemos hecho desde un principio, y sí es muy importante destacar que hemos coincidido y ratificado, incluso yo ya lo había mencionado anteriormente, una vez que se superen estos detalles más operacionales de cómo se va a aplicar esta sentencia, yo creo que la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional va a verse fortalecida, producto de esta coordinación interinstitucional y este acercamiento que hemos tenido, puesto que la sentencia, en su primera parte, de manera indiscutible, sanciona de una vez por todas la discusión de antaño respecto a la constitucionalidad de la capacidad y potestad sancionadora de la Contraloría, reconociéndola, constitucionalizándola, pero además también reconociendo la autonomía e independencia de los órganos instructores, sancionadores y del propio Tribunal de Responsabilidades Administrativas. La lucha contra la corrupción es un empeño común, es un propósito común, pero esa lucha contra la corrupción debe darse en el marco de la Constitución. Es decir, respetando las normas constitucionales y respetando los derechos fundamentales, lo cual ratifica un espíritu constitucional. Por eso hemos dicho, así como hemos constitucionalizado nosotros en el tribunal la competencia sancionadora de la Contraloría General de la República, la hemos constitucionalizado. También creemos que debe constitucionalizarse la lucha contra la corrupción, porque eso legitima la lucha contra la corrupción y hace que no hayan retrocesos y que los culpables sean sancionados y no tengamos mañana más tarde nulidades o decisiones de la justicia supranacional que constituyan pasos hacia atrás de algo que debe avanzar sólido, decidido, pero en el marco
constitucional correspondiente. El Pleno del Tribunal Constitucional realizó una nueva audiencia pública en Lima. Los magistrados escucharon a los abogados de las partes y dejaron al voto 70 causas. El colegiado analizó 47 procesos de amparo, 12 habeas data, 9 habeas corpus y 2 de cumplimiento. Los abogados de las partes, que así lo solicitaron, hicieron uso de la palabra y fueron escuchados atentamente por los magistrados, quienes, cuando lo consideraron oportuno, formularon preguntas. Participaron los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa Saldaña y Ferrero Costa. El magistrado Ramos Núñez no asistió por razones de salud, pero se abocará próximamente al conocimiento de las causas dejadas al voto. La comisión especial que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia continúa con su trabajo. Se aprobaron las bases del concurso público de méritos. En la reunión intervinieron el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y los representantes de las universidades públicas y privadas. El presidente del Tribunal Constitucional ratificó que esperan elegir a personas de primer nivel. Que garantice a la población tener jueces y tener fiscales también de primer nivel y a la altura de las exigencias de nuestro país en este momento tan importante en que nos acercamos al bicentenario de la independencia del Perú. Por su parte, el Contralor General de la República informó que los postulantes serán sometidos a 4 pruebas de confianza. La aplicación de pruebas de confianza, de 4 pruebas de confianza. Una prueba de confianza patrimonial, una prueba de confianza socioeconómica, una prueba de confianza psicológica y una prueba de confianza psicométrica. También hizo uso de la palabra la fiscal de la Nación. Yo no creo en realidad que los sistemas fallen. Yo no creo eso. Creo que lo que están fallando son las personas que pervierten el sistema. Por eso digo que la labor que tenemos es una tarea histórica de poder elegir a los mejores. En esa tarea estamos. Los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos: ser peruano en ejercicio, mayores de 45 años y menores de 75. Ser abogado con experiencia profesional no menor de 25 años. Haber ejercido la cátedra universitaria por lo menos 25 años o tener labor de investigador en forma continua y comprobada en materia jurídica por lo menos durante 15 años. Ordenan que la Corte Suprema de Justicia emita un nuevo pronunciamiento en el caso Abencia Mesa Luna. El Tribunal Constitucional resolvió por mayoría declarar nula la sentencia de una sala penal de la Corte Suprema, que condenó a Abencia Mesa Luna a 30 años de prisión, como instigadora del delito de homicidio calificado en agravio de Alicia Delgado Hilario. En uno de los considerandos de la sentencia del Tribunal Constitucional, se indica que la resolución de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no cuenta con una debida motivación respecto de la responsabilidad penal de Mesa Luna. El colegiado ordenó retrotraer las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones, cuyo extremo ha sido anulado, debiendo emitirse un nuevo pronunciamiento, pudiendo incluso disponer que se lleve a cabo un nuevo juicio oral. En cuanto al extremo de la inmediata libertad de la beneficiada, esta no procede toda vez que se mantienen vigentes y con plenos efectos jurídicos el auto que dispuso la apertura de instrucción, el mandato de detención, la sentencia condenatoria de la Sala Superior, entre otros. En reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y académica, en una ceremonia especial, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, fue incorporado a la Academia Peruana de Derecho. Ernesto Blume Fortini se convirtió en académico de número de la Academia Peruana de Derecho, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y académica.
En una ceremonia realizada en la Sala Baquíjano del Colegio de Abogados de Lima, se le impuso una medalla y se le entregó un diploma que lo reconoce como miembro de la Academia. El discurso de recepción del nuevo miembro estuvo a cargo del vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho, Domingo García Belaúnde. Damos la bienvenida a nuestra corporación a un nuevo miembro, como es el caso del doctor Ernesto Blume Fortini, maestro universitario de fuste, ponente y orador principal en eventos nacionales e internacionales, animador de nuestra Asociación Peruana de Derecho Constitucional, fundada en 1995 y de la que es actual presidente, y accidentalmente magistrado y presidente del Tribunal Constitucional. Pero sobre todo es un hombre de bien, de buenas formas, de conducta intachable y con una clarísima conciencia constitucional en estos momentos de extravío de nuestras viejas convicciones democráticas, de subversión de todos los valores y en donde el sistema de justicia ha dejado de ser lo que era, animado por pasiones y perjuicios y no por el sentido de justicia que fue lo que siempre pidieron y esperaron los clásicos. Con las limitaciones propias del medio y de las que nos arrastran a todos, hemos tratado de ser fieles al mandato de los que nos precedieron. Una de ellas es incorporar a quienes, hombres o mujeres, representasen en sus campos no solo la bondad, sino la sabiduría en lo suyo. En acto de estricta justicia, debe decir que esto se cumple plenamente con nuestro directo amigo Ernesto Blume Fortini, a quien recibimos con entusiasmo y a quien damos la más cordial bienvenida. Ernesto Blume agradeció la incorporación y presentó una ponencia denominada Sieyes y su aporte al control constitucional. Es uno de los personajes de mayor valía en el desarrollo de las ideas políticas, en la construcción de la democracia moderna y en el diseño de origen del Estado constitucional. Contribuyó a la destrucción del antiguo régimen y a la creación de la nueva sociedad. Desarrolló la teoría del gobierno representativo, con el enorme mérito teórico que entraña el tratar de llevar a cabo un análisis político partiendo de constataciones de orden sociológico. Desentrañó el problema de la fuente de legitimidad para gobernar, dio forma cabal al sistema representativo y a la naturaleza del mando, solucionó la antinomia que presentaba el principio de la indivisibilidad de la soberanía de Rousseau con el de la división de poderes de Montesquieu, creó la teoría del poder constituyente, de los poderes constituidos y del poder comitente, sistematizó los derechos del hombre y del ciudadano, compatibilizó las nociones de nación y de poder constituyente con la de propiedad. Y como si todo esto fuera poco, fue y dio basamento sólido a la formación del Estado constitucional. El joven centenario Luis Bedoya Reyes fue homenajeado por el Tribunal Constitucional. Recibió una placa conmemorativa. En una ceremonia oficial, el Tribunal Constitucional ofreció un homenaje al 2 veces alcalde de Lima y fundador del PPC, Luis Bedoya Reyes. Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, le entregó una placa conmemorativa con ocasión del centenario de su natalicio y en mérito a su destacable y ejemplar trayectoria política, profesional y académica, en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, y su invaluable aporte al fortalecimiento del Estado constitucional peruano. Quisiera significar, doctor Luis Bedoya Reyes, algo muy importante. Nosotros tenemos una máxima condecoración, que es la condecoración José Faustino Sánchez Carrión, que se la dimos ya hace algún tiempo. Y es inédito en la historia del tribunal que a un personaje que ha recibido esa condecoración, el tribunal le vuelva a dar un reconocimiento, pero usted se lo merece. Por eso voy a entregarle con gran gusto esta placa recordatoria. Así cumplimos. Y fue en esa asamblea, en una de sus últimas sesiones, que se creó el Tribunal Defensor de las Garantías
constitucionales. Esta institución nació de esa voluntad. Me tocó ser uno de los dirigentes en esa Asamblea Constituyente. Por eso, cuando me llamaron por segunda vez diciéndome que iba a tener un premio, dije, caramba, estos se han acordado de que yo intervine. Presunción de tonto. Pero eso sí, me enfundé muy bien, pensando que venía y veo que es una lindura de recuerdo para quien quiera que lo reciba en el futuro. Muchas gracias, querido amigo. Además de resaltar la trayectoria de Bedoya Reyes, Blume hizo importantes reflexiones. Es importante para el Perú hacer grandes esfuerzos por constitucionalizar la vida nacional, empezando por los líderes, por las instituciones fundamentales y de la sociedad. Faustino Domingo Sarmiento, educador, filósofo y presidente argentino en el siglo XIX, fue muy claro al afirmar que si en democracia el pueblo es soberano, entonces tenemos que educar respetuosamente al soberano. Habrá un verdadero fortalecimiento del sistema democrático y de las instituciones de nuestro país si todos seguimos el camino trazado por usted, doctor Luis Bedoya Reyes. Nunca antes los ciudadanos han escuchado y leído en los medios de comunicación tantos conceptos sobre el Estado. Hemos llegado a un punto de quiebre como Estado y como sociedad. Este punto de quiebre es la gran oportunidad para realizar renovaciones, cambios, modernizaciones que superen los antiguos y atávicos traumas que golpean a la sociedad peruana. En esta promesa de la vida peruana tenemos un desafío en el que usted siempre, con optimismo de fe y vocación cristiana y social cristiana, ha sabido enfrentar con sus sabios consejos y propuestas de soluciones. Es usted inteligente, no solo porque investiga, estudia y se expresa con rigor, sino porque sabe escuchar. Tal vez escuchar, comunicarnos, respetar al otro, saber que el otro existe y que merece nuestro mayor respeto, es un aspecto que debemos incorporar de manera urgente y categórica en la vida peruana. En la siguiente nota, la asesora jurisdiccional Vanessa Tazara nos explica qué es el proceso de inconstitucionalidad. Para hablar qué significa o qué se debe entender por un proceso de inconstitucionalidad, creo que hay que tener en cuenta que se ha producido un cambio en el paradigma del constitucionalismo contemporáneo que puede traducirse básicamente en tres hechos. Primero, que la Constitución no es una mera norma política, sino que es una norma jurídica. Lo segundo es que los derechos fundamentales son el principal límite al poder político. Y en tercer lugar, que no se puede decir que un Estado constitucional y sea democrático si es que en él no hay cabida para la justicia constitucional. Si hablamos de justicia constitucional, tenemos que hablar definitivamente del rol que ejerce el proceso de inconstitucionalidad. Este básicamente, en estricto, lo que busca es la defensa o en todo caso proteger la Constitución frente a las infracciones que se suscitan ante su jerarquía normativa. Tanto la Constitución y el Código Procesal Constitucional desarrollan cuáles son las normas que pueden ser objetadas a través de un proceso de inconstitucionalidad. Básicamente son las normas con rango de ley. Están las leyes ordinarias, está el reglamento del Congreso, que es una norma con rango de ley, están los tratados, están los decretos legislativos, los decretos de urgencia, y también pueden cuestionarse a través de un proceso de inconstitucionalidad las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales. El artículo 203 de la Constitución precisa en primer lugar que el presidente de la República tiene la facultad para poder interponer una demanda de inconstitucionalidad. Él lo hará previo al acuerdo del Consejo de Ministros. Puede interponer también la demanda el fiscal de la Nación y el defensor del pueblo, que lo hacen de manera directa.
pueden interponer la demanda de inconstitucionalidad el 25% del número legal de miembros del Congreso, es decir, 33 congresistas pueden iniciar un proceso de inconstitucionalidad. 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, y cuando se trata de una ordenanza, sea municipal, por ejemplo, podrá interponerlo el 1% del ámbito territorial donde se expidió la norma. Va a poder interponer también una demanda de inconstitucionalidad los colegios profesionales en el ámbito de sus competencias. Y cabe señalar que en el año 2017 se produjo una reforma a la Constitución en donde se incluía como el legitimado activo al Poder Judicial. Es decir, hoy el presidente o la presidenta del Poder Judicial podrían interponer una demanda de inconstitucionalidad siempre que haya un acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República. Para presentar una demanda de inconstitucionalidad hay que tener en cuenta que se debe de indicar quién es la entidad que expidió la norma que se va a cuestionar a través de este proceso. Hay que señalar cuáles son los fundamentos jurídicos que se sustentan la supuesta infracción a la Constitución. Hay que adjuntar una copia de la norma que se impugna. Hay que adjuntar también la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros para que el presidente de la República pueda promover la demanda, la certificación también por el oficial mayor de las firmas de los congresistas que interponen la demanda. Hay que adjuntar las firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones cuando sean los ciudadanos quienes promueven la demanda, también el acuerdo del Consejo Regional y del Consejo Provincial cuando se cuestionen normas regionales u ordenanzas municipales. Habrá que también adjuntar la copia del acuerdo de la Junta Directiva de los colegios profesionales cuando sean estos quienes interponen la demanda. Finalmente, quisiera precisar que el Tribunal Constitucional es la sede donde se lleva a cabo el proceso de inconstitucionalidad, desde el inicio hasta el final de este proceso, ¿no? Que es tiene una instancia única, y quisiera señalar o recordar en todo caso que desde hace algún tiempo la vista de la causa en los procesos de inconstitucionalidad se lleva a cabo en la sede institucional que se encuentra en Arequipa. El Tribunal Constitucional de Alemania decidió reconocer a través de una sentencia el derecho a voto a unos 80.000 discapacitados psíquicos o físicos, con un grado de dependencia total. El alto tribunal explicó que negar el derecho al voto a estas personas como norma general vulnera los principios de la Carta Magna alemana e implica discriminar a los discapacitados. La decisión del Tribunal Constitucional alemán permitió que la gran coalición del gobierno, integrada por conservadores y socialdemócratas, apruebe una reforma del derecho electoral que pone fin a un largo debate sobre la extensión del derecho a voto a esas personas. La Corte Constitucional de Colombia le ordenó a las directivas de un colegio del municipio de Pauda, Cundinamarca, reintegrar a un estudiante del 10º grado, cuyo cupo fue cancelado por sus problemas de disciplina y malas calificaciones. El tribunal consideró que en este caso se produjo una vulneración al debido proceso, puesto que nunca se le adelantó un proceso disciplinario dentro de la institución, ni se le informó debidamente sobre la cancelación de su cupo antes de la fecha de matrículas. En este punto, se advirtió que pese a lo dicho por las directivas del colegio, el estudiante nunca recibió ninguna notificación de un proceso de expulsión o la existencia de una matrícula condicional. La Corte Constitucional de Colombia estableció que para acceder a la licencia de paternidad, el trabajador deberá cotizar por lo menos 2 semanas al sistema de seguridad social. Señaló que esta decisión protege los derechos fundamentales del trabajador, la madre lactante y su hijo recién nacido, sin poner en riesgo el equilibrio económico del sistema de seguridad social. La Corte estudió el caso de un trabajador a quien su jefe no le pagó la licencia de paternidad
debido a que su EPS argumentó que el trabajo no cotizó durante todo el periodo de gestación de su pareja y así no tenía derecho a acceder a su pago. Sin embargo, la Corte concluyó que en este tipo de casos, las EPS no pueden exigir la cotización ininterrumpida de todo el periodo de gestación para conceder la licencia de paternidad. Hasta aquí la presente edición del Noticiero Constitucional. Muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.